El Gaón Rabí David Jungreis, juez de Jerusalén, Shechet Lebrajá, era una persona muy elevada, muy sabia en todos los terrenos, en todas las cosas de la Torá. Tenía una humildad muy grande, muy grande. Y él siempre se bajaba a sí mismo, todo lo que podía él no hacerse ver, lo hacía. Sus conocimientos maravillosos, su rectitud, era algo visible. A cualquiera que lo mire un poquito podía encontrar podía ver, esas eran cosas que se palpaban. Y este hombre tenía una costumbre asombrosa, que cuando él hablaba con la esposa, él se dirigía a ella con un honor fuera de lo común, de una forma muy, muy delicada. Y hablaba como si fuera un niño pequeño que está hablando con un gigante. O sea, en cuestiones de respeto, en cuestiones de delicadeza, vamos a decir. Un día, este hombre tuvo que viajar al exterior con su esposa para buscar, para hacer una consulta a unos doctores en Viena, una época donde los doctores de Viena eran muy famosos por su capacidad. Y cuando él iba a recibir la bendición de despedida de su padre, el padre le dijo: hijo querido, yo quiero pedirte dos cosas. Una, que cuando viajes a Viena, allá vive mucha gente que hace donaciones a Jerusalén, a las yeshivot, a los kolelim de Jerusalén, mucha gente que sostiene la Torá. Yo te pido por favor que no te escondas en un rinconcito del Bet Midrash, de la casa de estudio, sino que muestres tus conocimientos tan grandes en Torá delante de ellos. Y esto va a ser un reconocimiento, un agradecimiento a lo que ellos hacen por toda la Torá de Jerusalén. Ellos van a ver los frutos de sus donaciones a la tierra de Israel. Y entonces van a saber que su dinero, el dinero que ellos enviaron, no fue en vano, sino que Baruch Hashem florecieron cosas muy grandes, sabiduría de la Torá, limpieza de conocimientos, en una Jerusalén que es todo Torá. El segundo pedido, sorpresivo, que le pide el padre, es que cuando él viaje a una tierra extraña, una tierra donde no conocen sus costumbres, entonces sería digno que él por un momento renuncie, por el tiempo que va a estar ahí, a la forma en que se dirige a la esposa con tanto honor, porque eso es algo extraño para ellos. Ellos no van a entender la forma de dirigirse, y tal vez esto pueda provocar inclusive burlas. Es algo muy común que cuando en una casa de personas observantes, cuando el padre llega a la casa, el saludo que hace a la esposa, a los hijos, es algo muy pero muy cordial. Cualquiera que no entienda, cualquiera que no pueda entender que esa es la forma correcta de hablarle a los niños y a la esposa, va a decir: pero a este le falta mucho para ser hombre, mira la forma en que saluda. Pero no, es una forma de entrar en la casa. No hay que entrar y mostrarse hombre y rígido y fuerte y hola, ¿cómo están? No, nada de eso.
todo lo contrario, esa es la forma correcta. Pero ¿qué pasa? Entre los pueblos eso no se ve, no se entiende y puede llegar a burla, puede llegar a ser como una burla entre la gente. Pero es la manera correcta, es la manera que la Torah nos pide, la manera que nuestros chicos nos piden, que de esa forma los saludemos. Esto le trae alegría a los chicos, a la esposa, a todos. Bueno, Rabí David le contestó al padre con humildad y con gracia. Dijo, el primer pedido lo voy a completar, voy a hacer tu voluntad. El primer pedido que tú tienes, que es que yo muestre mis conocimientos entre la gente para que, en forma de agradecimiento y para que ellos vean el dinero que ellos envían, que no cae en saco roto. Pero el segundo pedido no puedo completarlo, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no soy dueño de esto. Yo no estoy honrando a mi esposa, sino que yo estoy honrando a la divinidad. La divinidad santa que está sobre ella. Por eso no puedo renunciar a esto. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo este hombre? Que sobre la esposa está depositada la divinidad. Y que él, cuando la gente está pensando que le habla así a la esposa, en realidad le está mostrando respeto a la divinidad. Por eso la pregunta que hicimos la semana pasada, ¿es posible? ¿Acaso esto no es una exageración? Honor a la divinidad. Nosotros sabemos que todos los conceptos de santidad están guardados ¿dónde? Están guardados en el Bet HaMikdash, o en el tabernáculo del desierto, o en el Bet HaMikdash que lamentablemente fue destruido. Los dos. En el Kodesh HaKodashim, en la santidad de santidades, entre los dos querubines, esas figuras de leones, en el Bet HaKnesset también, en la sinagoga, todo donde hay 10 personas, donde hay 10 hombres para rezar, ahí está la divinidad, esto sabemos. O donde está, bueno, pero también sabemos que donde está rezando la mujer también está la divinidad, porque ella no necesita minyan. Pero no está escrito aquí, porque si no ya vamos a revelar algo. ¿Por qué? ¿Por qué entonces este hombre utiliza esta expresión que dice que él no está respetando a la esposa, sino está respetando a la divinidad? Que nos parece algo un poco exagerado. Vamos a tratar de estudiar cómo se ven estas cosas en las palabras de nuestros sabios. Dijo Rabbi Akiva, Ish veisha, sahu shechina benem, lo sahu esh ojaltam. Así está escrito en el Tratado de Sotá. ¿Qué dice? Disertó Rabbi Akiva, el hombre y la mujer, cuando tienen méritos, la divinidad está entre ellos. No tienen méritos, el fuego los devora. Así tal cual. Y en el Zohar Hadash, en Perashat Hukat, está escrito, vamos a decirlo directamente en hebreo o en español, cuando una persona se casa con una mujer, con un hombre se casa con una mujer, se pega a la divinidad. Cuando un hombre se casa con una mujer, este hombre se pega a la divinidad. No dice que la mujer se pega a la divinidad, parece que la divinidad está con ella. ¿Qué significa esto? Pregunta el Rav Tauer, Tal vez, si nosotros, tal cual como lo leemos, lo explicamos tal cual como lo leemos, quiere decir que el casamiento hace que la pareja se acerque mucho más a Hashem, que esté al lado de la divinidad. Y vamos a tratar de estudiar esto
desde su base con la explicación de los sabios de los Rishonim, los sabios que vivieron hace 800, 900 años. Dijo Rabbi Shemuel bar Nachman, el hijo de Nachman, en el momento que Akadosh Baruj Hu creó el mundo, tuvo un deseo. Hashem tuvo un deseo. Tener una casa aquí en la tierra. Como él tiene una casa en las alturas, él quería tener una casa aquí en la tierra. Creó al hombre y le ordenó y le dijo, de todos los árboles del jardín vas a comer, pero del árbol del saber, el bien y el mal, no comerás de él. Así está escrito. Sefer Bereshit, la creación, todos lo sabemos. ¿Y qué hizo el hombre? Pasó por la orden de Hashem. Le dijo a Akadosh Baruj Hu, esto yo deseaba tener una casa aquí en la tierra. Como tengo una casa en las alturas, pero una cosa te ordené y no la cuidaste. Enseguida Hashem se fue. Hashem se escapó, apartó la divinidad hasta el primer cielo. Como está escrito, Vaishmeu et kol Hashem, Elohim, mitalech vegan. Está escrito que escucharon, Adán y Javá, escucharon la voz de Hashem, que andaba por el jardín, que se alejaba del jardín. Cuando el hombre y la mujer pasan por la orden de Hashem, la divinidad se aparta al primer cielo. Vino Caín y mata a Abel. Enseguida se aparta la divinidad al segundo cielo. Dijo Akadosh Baruj Hu, 7 cielos creé. Hashem creó 7 cielos. Y hasta ahora sigue habiendo malvados que se paran frente a mí. ¿Qué hizo? Juntó todas las generaciones, las primeras generaciones de malvados, y puso frente a todos a Abraham Avinu. Cuando Abraham Avinu enfrentó las pruebas, entonces hizo buenas acciones. Hashem bajó del 7º cielo al 6º. Vino Isaac Avinu y él puso su cuello sobre el altar para que Abraham lo degolle, y descendió Hashem del 6º cielo al 5º. Vino Moshe Rabenu y descendió, hizo descender la divinidad hasta la tierra, como está escrito, Vayered Hashem al Sinai, que Hashem descendió sobre el monte Sinai. Y está escrito en el Shir Hashirim, Beiti legani ajoti kala. A ver, hija mía, hermana mía, novia. ¿Cuándo todo esto? O sea, está hablando Hashem de la congregación de Israel. Shakodema Mishkan, Sheukan, perdón, cuando se levantó el tabernáculo en el desierto. Así trae el Midrash Tanjuma. Bueno, de acá nosotros vemos que al principio de la creación, Hashem quería tener una casa. Esto suena muy extraño, ¿no? Quería tener una casa, un tabernáculo, vamos a decir, en este mundo. Y hace falta entender qué significa esto, porque nosotros sabemos que Hashem meló colares que bodó. Hashem llena el mundo con su honor. Hashem está en todas partes. Necesita una casa en especial, algo especial necesita. ¿Qué significa esto? Y también está escrito, Le tatar panui miné, no hay ningún lugar que esté libre de Hashem. ¿Necesita una casa? Esa es la pregunta. Y nosotros vemos, cuando pensamos un poquito
encontramos que no hay cosa en el mundo que pueda ocultar la realidad del Creador. Esto como si alguien quisiera empujar, vamos a imaginar, por supuesto que es todo imaginación. Nosotros decimos la divinidad está aquí o está en otro lado. Vamos a imaginar que la divinidad está en pie. Por supuesto que es solo imaginar. Entonces, porque aquí nos dice que ocultar la realidad de Hashem es imposible. Esto sería como empujar las piernas de la divinidad. También algo que tenemos que pensar imaginariamente. ¿Por qué? Porque hay una cosa que hacen nuestros sabios, sobre todo lo que tiene que ver con Hashem, que es algo que no tiene figura, no tiene forma, no tiene cuerpo. Para poder entender un poquito el significado de las cosas, tenemos que utilizar elementos de este mundo, que por supuesto no son compatibles con Hashem, pero nos dan a entender algo. ¿Qué significa que la divinidad se apartó? Que fue de un cielo a otro cielo. ¿Qué significa todas esas cosas? Entonces los sabios nos dicen, es como yo estoy empujando las piernas de la divinidad. Como si yo las empujo. Entonces, con una persona, ¿y cómo hago yo esto? Nosotros tenemos algo muy especial. Tenemos algo especial que se llama elección. Todo el resto de las creaciones no tienen la posibilidad de elegir. Nadie puede. Si yo estoy diciendo que yo hago algo y ahora la divinidad se va, es porque de alguna manera yo estoy traicionando a la divinidad, lo aleno. Ninguna creación, salvo nosotros, puede traicionar a la divinidad. Nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Nosotros podemos elegir. Nadie más puede elegir. Solamente nosotros tenemos posibilidad de elegir. Las demás creaciones no pueden traicionar a Hashem. Ellos hacen lo que es natural en ellos desde que fueron creados en los 6 días de la creación. Sin ningún cambio. Solamente hay una especie que se encuentra en el mundo que puede traicionar, que puede ser malvado y que puede elegir ser así, y somos nosotros. Y nosotros conocemos a Hashem y queremos traicionarlo. Eso es una cosa muy extraña. Y HaKadosh Baruj Hu pone en manos de las personas esta fuerza de elegir si nosotros queremos hacer su voluntad o si nosotros queremos traicionarlo. Esta fuerza es una fuerza impresionante. Tenemos que pensar un poquito nada más. Hashem nos creó y nosotros somos sus creaciones, y lo lógico, súper lógico, obligado tal vez, es que nosotros seamos fieles a Hashem. Sin embargo, Hashem nos da la posibilidad de elegir, la posibilidad de traicionarlo. Es una cosa increíble, increíble. Bueno, ¿dónde me perdí? Estábamos diciendo que esta fuerza es muy grande, que el hecho de ser creados por Hashem, nosotros vamos a decir, bueno, está bien, Adam Rishon, Hashem lo creó con sus propias manos. Después, ¿qué pasó? Después nacieron los hijos, nacieron los nietos, nacieron generaciones. Nosotros ya nos olvidamos. No cualquiera puede decir, yo soy una creación de Hashem. No, mi mamá me hizo, mi abuela, mi bisabuela. Bueno, está bien, podemos llegar a pensar así, pero vamos a pensar que Hashem creó a Adam Rishon. Lo puso en el paraíso de la tierra, por supuesto. Su alma descendió del cielo y esta creación tenía la posibilidad de pecar. Tenía la posibilidad de pecar, aunque Hashem le dijo, ¿qué le pidió? Una sola misma le dio. Una sola, y sin embargo,
tenía la posibilidad de pecar, y pecó. Nosotros somos testigos de lo que está escrito en el Tanaj, con Jeroboam ben Nebat. Con Jeroboam ben Nebat está escrito que Hashem lo agarró de la ropa a Jeroboam ben Nebat y le dijo, después de que había pecado, idolatría y cuantas cosas más, le dijo, vuelve, y yo, y tú, y Benishai, David Amelech, vamos a pasear por el paraíso. Esto está en el Tratado de Sanedrín, en el Talmud. ¿Puede una persona que Hashem lo agarró de la ropa y le dijo, tú y yo y David Amelech vamos a pasear por el Gan Eden, por el paraíso? Puede decirle que no a Hashem. Bueno, él no le dijo directamente que no. Preguntó quién iba a ir primero. ¿Quién iba a ir delante? Por supuesto que quién iba a ir delante. Hashem iba a ir delante. ¿Quién va a ir delante? Pero, ¿por qué pregunta esto Jeroboam ben Nebat? ¿Qué le importa si va adelante o va atrás? Está yendo con Hashem. Él preguntó quién va adelante. ¿Y qué le contestó Hashem? David va a ir delante. Y él dijo, no, gracias, no voy a ir. No volvió, no hizo teshuvá. Hashem lo agarró de la ropa. Y dijo, no me interesa, no quiero. Hasta ese punto llega nuestra fuerza de elegir. Hasta ese punto. Que Hashem me agarre de la ropa y me diga que vuelva, que haga teshuvá. Y yo le digo, no quiero. Aparte de esto, aparte que nosotros podemos elegir lo aleno, traicionar a Hashem y pecar, también somos la única creación que puede enfrentar una prueba y sobrepasarla. Y también de esa forma, revelar el honor del cielo, mostrar el honor del cielo. Solamente está en nuestras manos la posibilidad de elegir. Si yo ahora quiero aumentar el honor del cielo, revelar la divinidad de HaKadosh Baruj Hu en todo el mundo, o tal vez, Hasbe Shalom, al revés, empujar las piernas de la divinidad. Nosotros, cada uno puede elegir. Cuando nuestros sabios dijeron que Hashem tenía el deseo de tener una casa aquí en la tierra, ¿qué está buscando Hashem? ¿Cuál es el deseo de Hashem? Hashem desea encontrar en este mundo creaciones que elijan hacer su voluntad y que ellos resignen su propia voluntad frente a Hashem y así provoquen la revelación de la divinidad. Adam Arishon, que fue el elegido de la creación, fue ordenado por HaKadosh Baruj Hu en un precepto de hacer, Mitzvat Aseh, Mikoles Hagan Tohal, de todos los árboles del jardín vas a comer, es un precepto. Y también un precepto Lot Aseh, una prohibición, y del árbol del saber, el bien y el mal, no comerás. Y el cumplimiento de estos dos preceptos, uno de hacer y uno de no hacer, hubiera traído a la creación a su finalidad y a su integridad. Nosotros no tenemos idea, no tenemos cómo explicar, cómo graficar el pecado de Adam Arishon. Por más que esté escrito lo que está escrito, por más que la gente habla de una manzanita, habla de una uvita o de un higo, porque para los comentaristas de la Torá, la inclinación mayor es hacia el higo. ¿Por qué? Porque nuestros sabios dicen que cuando una persona peca, con lo mismo que pecó, se corrige el pecado. Y nosotros vemos que después del pecado, Hashem le pone, ellos dicen, estamos desnudos. Hashem le pregunta, ¿cómo saben que están desnudos? Nadie les dijo que están desnudos. No, entonces comieron del árbol del saber el bien y el mal, comieron. Bueno, Hashem les hizo
unas prendas con hojas de higo. Entonces de ahí los sabios dicen que lo más probable es que el fruto que ellos comieron haya sido el higo. O sea que el árbol del saber el bien y el mal es una higuera. Lo más probable. Bueno, pero no es el tema nuestro. El tema nuestro es que nosotros no tenemos idea cuál fue el pecado de Adán y Rishon. En qué pecó exactamente. Pero lo que nosotros estudiamos de nuestros sabios nos da una posibilidad de entender, de valorar, de darle una importancia, que la raíz de este pecado fue que Adán Arishon no supo entender la potencia impresionante que tenía en sus manos, esta posibilidad de elegir, esta fuerza increíble que él tenía, no la pudo medir, no la pudo entender. Él no creyó que la finalidad de toda la creación dependía solamente de él. Por eso pecó con pensamientos imaginarios, cosas que él no entendía y que nosotros entendemos menos, por supuesto. Pero el error fue desde la base. Cuando nosotros vamos detrás de ese pecado, donde la divinidad se separa de la tierra, hasta que llega Abraham Avinu y él revela nuevamente, trae revelaciones muy grandes. Todo el mundo creía en muchos dioses, todo el mundo creía en cosas extrañas, y de repente Abraham Avinu habla de que no creo ni en el sol, ni en las nubes, ni en el viento, ni en el fuego, ni en el agua, ni en nada de eso, sino que hay algo superior. Esto lo trae Abraham Avinu. Y vamos a decir, esto sería como si Hashem hubiera creado un sistema donde se revela su honor. La divinidad aparece en el mundo, se ve, y que depende de nosotros. O sea, la revelación de Hashem, o sea, es como decir que todo lo que Hashem es porque estamos nosotros para revelar la divinidad en el mundo. Como, por supuesto, no es algo que nosotros podemos decir, porque Hashem tiene un poder absoluto y Hashem no nos necesita a nosotros. Pero, aparentemente, hasta que viene Abraham Avinu, Hashem desaparece, se oculta. Entonces, es como cuando nosotros decimos que no hay rey sin pueblo, ¿cierto? Pero Hasel Shalom decir una cosa así de Hashem, nosotros no podemos decirlo. Si lo dicen nuestros sabios, si nuestros sabios dicen que hay un sistema de revelación del honor de Hashem, y que eso se logra cuando nosotros, sus creaciones, cumplimos su voluntad, entonces es algo parecido, en forma muy metafórica, a decir que no hay rey sin pueblo, o no hay capitán sin barco, ¿no es cierto? O cosas por el estilo. No sé si lo dije bien, lo último, pero no importa. Pero se entiende. Abraham Avinu es el que él provoca la revelación, trae el honor de Hashem. Y ahora vemos que toda la grandeza de Hashem depende de nosotros. Y nosotros que tenemos el poder de elegir, en un nivel tan alto, hasta que nosotros podemos destruir el mundo, por un lado, y volverlo a construir. Y con la fe de Abraham Avinu y todos los justos que vinieron detrás, la fe que ellos tuvieron en Hashem y Baraj, y por el mérito, entonces, por el mérito de ellos, no nuestro, la divinidad volvió a bajar al mundo hasta el día de la entrega de la Torá. En el día de la entrega de la Torá bajó, Hashem mismo baja
metafóricamente por supuesto, hasta el monte Sinai. Y entonces llega el pueblo de Israel, la congregación de Israel llega a un nivel similar al de Adán Arishon antes del pecado. Y si no fuera por el pecado del becerro de oro, Akadosh Baruj Hu estaría con nosotros en nuestras casas y estaríamos todos cumpliendo la voluntad de Hashem y la creación estaría en su forma íntegra. Esta situación es la casa de Hashem en la tierra. La casa de Hashem en cada casa del pueblo de Israel. Y así explica el libro Shem Mishmuel que Israel, cuando fue la entrega de la Torá, llegaron a la categoría más alta. Cada uno era como si fuera un Bet HaMikdash. Y como está escrito en el Tratado de Sotá, que antes del pecado, Israel fue la divinidad estaba en cada uno del pueblo. Cada uno de ellos tenía un lugar para albergar a la divinidad. Pero, por el pecado, está hablando del pecado del becerro de oro, caímos otra vez de categoría. El pecado provocó y otra vez el mundo no fue digno para que la divinidad estuviera presente. Por eso Akadosh Baruj Hu ordenó en Perashat Trumá, nosotros decimos Ve'asuli Mikdash ve'shahanti betoham, van a ser para mí un santuario y yo viviré en ellos. Akadosh Baruj Hu, él establece su casa, la reduce a un lugar pequeño. Habíamos dicho antes, estaba en cada uno del pueblo de Israel, ahora la lleva a un lugar pequeño, entre las cortinas que cerraban el arca, donde estaban los Sifrei Torah, un lugar donde se deposita la divinidad y se revela al mundo. Esto era solamente ahí, dentro del tabernáculo del desierto, entre las cortinas que cerraban el Aarón. Y junto con esto, esto nosotros no lo deberíamos saber, en forma secreta, Hashem está en la casa de cada uno de Israel. Como dijeron nuestros sabios, está escrito Beshahanti Betoham, está escrito van a ser para mí un santuario y yo voy a vivir en ellos. Debería decir, hagan para mí un santuario y yo voy a vivir en él. Si la divinidad va a estar dentro del tabernáculo, entonces debería decir, yo voy a vivir en él. ¿Qué significa voy a vivir en ellos? En cada casa va a haber un lugar para la divinidad. Esto es lo que nos está diciendo Hashem ahí en Perashat Trumá. Construyan para mí un santuario y yo viviré en ellos, en ese lugar que hay en cada casa de cada persona del pueblo de Israel. Vamos a volver al tema, a lo que dicen nuestros sabios, que la divinidad en el Bet HaMikdash tenía que el estar la divinidad establecida dentro del Bet HaMikdash, esto proviene de la fuerza de la santidad de cada casa de un yudí. El hecho de que la santidad esté dentro del Bet HaMikdash, cuando teníamos Bet HaMikdash, esto era producto de la divinidad que estaba en la casa de cada uno de nosotros. La divinidad puede estar en cualquier parte. Vamos a decir, en la época del Bet HaMikdash, la divinidad estaba en el Kodesh HaKodashim, en la santidad de santidades, ahí estaba la divinidad. Si nosotros decimos hoy en día que en el Kotel HaMaraví
Hashem siempre está, nunca se aparta la divinidad de ese lugar. Pero la fuerza que tiene la divinidad para estar en tal lugar sale de la casa de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que le damos provocamos la revelación en cada casa yudí, con el Shalom Bait que hay en la casa, con los preceptos que se cumplen en la casa, con todo el estudio que sale de la casa, todo lo que surge de la casa, todas las buenas acciones, el gesed, favor que se hace en las casas, de ahí la divinidad cobra fuerza, se revela en el mundo para todo el mundo gracias a la casa de cada yudí. A ver. ¿Y cuál es la función del Bet HaMikdash? La función del Bet HaMikdash era esparcir la santidad a todo el mundo, no solamente a los Yudim, sino a todo el mundo, como está escrito, Ki Beiti Bet Tefilá Ikre Lechol Ha'amim, porque mi casa, la casa de oración, va a ser llamada por todos los pueblos. Y entonces, Shlomo Amelech tuvo el mérito, el rey Salomón, tuvo el mérito que en su tiempo todos los reyes de todo el mundo, los que estaban muy lejos, vinieron y todos ellos trajeron una ofrenda a Jerusalén. La santidad del Bet HaMikdash repartía luz a todo el mundo, esparcía la luz por todo el mundo, pero esa fuerza, es la santidad que se esparcía, esta salida de cada Israel, de la casa de cada Israel, en los cuatro amot. 4 amot es una medida, aproximadamente 2,40 metros. Los 4 amot de la alajá, así nos dicen nuestros sabios. ¿Y esto con qué se compara? Se compara con un reflector que ilumina todo lo que está a su alrededor. Él no puede esparcir la luz, no puede proyectar la luz todo tiempo que no esté conectado a la electricidad, a la fuente de energía. El Bet HaMikdash era como un reflector que alumbraba y revelaba la luz de Hashem a todo el mundo. Pero, ¿cuál era el origen de su energía? De esa santidad. Estaba encerrado en la casa de cada yudí. Y cuando todo el pueblo de Israel subía en las fiestas, el profeta Nasa imo, Nasa be'evi imo, kol echad echad et kedushat. Cada uno traía la santidad de sus casas cuando subían todos a Jerusalén. Como está escrito, Velo iru penay reikam. No van a ver mi rostro vacío. ¿Qué significa? Que de esta forma, cuando se juntaban todas las santidades en un solo lugar, Jerusalén era la luz del mundo. Y a continuación, cuando para nuestra desgracia tan grande se separaron los corazones y apareció el odio gratuito, entonces no teníamos la fuerza para que se concentre la luz en Jerusalén. Y subimos al Bet HaMikdash vacíos de santidad. Buscamos el Bet HaMikdash, pero el Bet HaMikdash se tenía que llenar con nuestra santidad, que no la teníamos. Por eso el Bet HaMikdash quedó vacío de santidad, y esto fue lo que provocó la destrucción. Y así dijeron en el tratado, en la Guemará, en el tratado de no me dice dónde, así dice la Guemará sobre la destrucción del Bet HaMikdash de parte de sus enemigos. Esto fue porque el Bet HaMikdash estaba vacío de santidad, ya de antes
antes que lleguen los enemigos. Los enemigos no hicieron nada. Por supuesto, todo lo hizo Hashem, pero faltaba la santidad del pueblo. Y así explica el Gaón de Vilna, el versículo, Korot betenu arasim, las vigas de nuestra casa son cedros, las vigas señalan a los grandes de Israel, a los justos, a la gente de Hashem. En cambio, los muebles están hechos de una madera más delgada, son las personas individuales que se encuentran en cada parte, en cada casa de Israel. Y justamente por los dos juntos van a hacer que la santidad llegue al Bet HaMikdash. Todo particular, toda persona de su casa tiene parte en el sostenimiento del Bet HaMikdash, junto a los tzadikim. Los tzadikim hacen su parte y los no tan tzadikim también hacen su parte. Cada casa de Israel tiene su parte y sin ambos no puede llegar la divinidad. Y agrega, ¿quién agrega? ¿Quién está hablando? El Gaón de Vilna agrega que por eso el Bet HaMikdash se llama Talpiot. ¿Por qué Talpiot? Porque así dijeron nuestros sabios. Tel Piot, el monte de las bocas. Tal Shekol Piot Ponim Lasham. Es un monte donde todas las bocas se dirigen hacia ahí, y la santidad del Bet HaMikdash surge de la unión, de la asociación de todas las santidades, de todos los corazones de cada uno de los hijos de Israel. Y el servicio de los individuales se junta en toda la congregación y forma una sola santidad una sola Umeave Yehida Ahat Amekadeshet, y trae una cosa única que santifica el nombre de Hashem Yisbaraj con amor. Nosotros no tuvimos el mérito de que el Bet HaMikdash llegue hasta hoy en día y que revele la luz de Hashem en todo el mundo. Y por eso el mundo no llega. Con el Bet HaMikdash llegaría el mundo a su arreglo completo, a su integridad. Ahora que no tenemos el Bet HaMikdash, dijeron nuestros sabios en el Tratado de Berajot, Millón Sheharab Bet HaMikdash en lo leakoshbarhu beolamo ela arba amot shel alajá bilbad. Desde que se destruyó el Bet HaMikdash, no hay para Koshbarhu en su mundo sino los 4 amot, 2 metros 40 por 2 metros 40 de alajá, de las leyes, las alajot solamente. Y de acuerdo a un pensamiento rápido, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que las intenciones de nuestros sabios se refieren a los 4 amot del Bet HaMikdash, de la casa de estudio, donde están ahí abrejim o jóvenes estudiando Torah, el lugar donde explican las leyes para ocuparse de descubrir cuáles son las leyes que tenemos que cumplir. Pero hay sobre esto otra forma de ver las cosas mucho más profunda. ¿Qué son los 4 amot del alajá? Escuchemos todos bien. Los 4 amot del alajá. 2 metros 40 de alajá no terminan en el Bet HaMikdash. Siguen en el lugar donde se cumple la alajá. ¿Y esto dónde es? Son los 4 amot de cada casa de Israel. ¿Por qué? Porque en la casa de Israel hay 4 amot de alajá en muchos lugares. Porque ahí se cumplen todas las leyes de la Torá en la casa. En la cocina judía, hay leyes que son propias de la cocina.
en el cuarto de invitados hay leyes de ese cuarto, en el cuarto para dormir hay leyes que tienen que ver con ese cuarto, inclusive donde nos bañamos hay leyes que también corresponden a cada lugar de la casa, tiene leyes. La casa una casa verdadera del yudí, toda está llena de 4 amot de alajá, de cuatro codos de alajá. Y este es el lugar donde se deposita la divinidad desde que se destruyó el Bet HaMikdash. El lugar donde se deposita la divinidad en el Bet HaMikdash era el arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley o rollos de Torá. Y este Aarón, este arca, también tenía 4 amot. Está escrito Amataim Bajetzi Orko Beamá Bajetzi Komato. Está escrito que tenía 2 codos y medio de ancho y 2 codos y medio de alto. Y encontramos entonces que juntos son 4 amot. Bueno, no sé cómo hace la matemática. Acá el Rautauber no lo entiendo la matemática esta. 2 por 2 es 4, pero 2 y medio por 2 y medio no es 4. Entonces no sé. Bueno. ¿Cuál es la...? Puede ser que 2 y medio por 2 y medio, cuando dos lados de un cuadrado tienen 2 y medio, la diagonal sea 4. Eso puede ser. Pero no sé. No estoy seguro. Bueno, no es el problema nuestro. La relación entre la congregación de Israel y Akadosh Baruj Hu. Sí. No sé si va a estar, toda la casa, no dijimos que toda la casa se considera 4 amot, sino que cada lugar de la casa se considera 4 amot de alajá. 4 amot de alajá quiere decir el lugar donde se estudia la alajá. Entonces no tiene por qué ser de la medida de 4 amot. Puede ser más grande el lugar. Pero eso es en el lugar donde se estudia la alajá, ahí se dice que está la divinidad, porque la divinidad está dentro de los 4 amot de la alajá. Lo que acabamos de descubrir es que la casa judía es un lugar donde en todas partes de la casa hay alajot. En todas partes de la casa se cumplen alajot, en la verdadera casa judía. Entonces, vemos que la divinidad está en cada lugar, en cada parte de la casa. O que si no está, tenemos que tratar de que esté, de lograr que esté. Nos dice aquí que el Aarón, donde supuestamente también en el Bet HaMikdash, seguro que en el Bet HaMikdash estaba en todo el Bet HaMikdash la divinidad, pero estamos hablando acá del lugar donde estaban las tablas de la ley, y que ese lugar tenía 2 codos y medio por 2 codos y medio, que seguramente la diagonal debe ser 4. Pero nos pregunta acá cuál es la relación entre la congregación de Israel y Hashem, con el Aarón. Mishan diber HaKadosh Baruj Hu im Moshe Rabenu me'al hakaporet bekodesh hakodeshim. Hashem hablaba con Moshe, hablaba aparentemente desde ese lugar, y justamente en el lugar donde está la santidad de santidades, que era entre los 2 querubín. Después de esto, le hadmen ayub pene sahar ulesheni penine kebar. Estos querubín, los querubín, estas dos figuras, uno tenía un rostro de hombre
y el otro tenía rostro de mujer. Y la situación de estas dos figuras era que una enfrentaba a la otra, una se veía a la otra, y esto revela, esto nos muestra una conexión entre Israel y Akadosh Baruj Hu en ese momento. Y también estudiaron los sabios. A ver, que como enrollaban las cortinas delante de los que subían a Jerusalén, para que ellos puedan ver la unión de Israel con Hashem, que Hashem, por supuesto, con Abien Shevashamayim, nuestro Padre Celestial, y estos querubim, estas figuras, que se miraban una a la otra, cara a cara. Esto era una señal de que el pueblo de Israel estaba haciendo la voluntad de Hashem. Si no estaban haciendo la voluntad de Hashem, estos rostros no miraban uno al otro. Se producía el milagro y no se miraban uno al otro. Hoy, que no tenemos por nuestros pecados, no tenemos Bet HaMikdash, ¿cómo nosotros podemos hacer que la santidad descienda y que esté con nosotros? ¿Dónde están los 4 codos del alajá? Los Arba Moche del alajá. Desde el día que se destruyó el Bet HaMikdash, como leímos en el Tratado de Berajot, la divinidad, la santidad del Kodesh HaKodashim, la santidad que estaba en el Bet HaMikdash, la misma santidad, no otra. Nosotros siempre decimos que estamos en un nivel de santidad inferior a lo que había en el Bet HaMikdash. No, estamos diciendo la misma santidad que había en el Bet HaMikdash, en el Kodesh HaKodashim, que Hashem está en los 4 codos del alajá. Esto sucede en la casa de todo Yudí. Cuando el hombre y la mujer viven juntos en la casa y cada parte del alma de cada uno está unida, están en un mar de unión, vamos, es una expresión metafórica acá, la divinidad está entre ellos, y cuando el yudí entra a la casa, él entra con buenas acciones. Cuando el yudí entra a la casa y la mujer lo recibe, o al revés, esto es la revelación de la divinidad. Ahí aparece la divinidad. Como está escrito, Beshahanti Betoham, y voy a establecerme entre ellos o con ellos, dentro del corazón de cada uno y uno. El Bet HaMikdash lamentablemente se destruyó, pero la divinidad está con nosotros, y la presencia de la divinidad no se interrumpió. Escribió Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, no Ramjal, el Maral Miprag. Él escribió y explicó que nuestra finalidad, nuestra función, שתפקידו של משיח היה לשוב ולקבץ את כל אותן השראות השכינה הפירתיות שהיו אצל כל אחד מכלל ישראל, בהצטרפות לכך לבנות מכוחם, no la finalidad de cada uno, no la función de cada uno. ¿Cuál es la función del Mashiach? Así escribió, escuchen esto, yo no lo escuché nunca, primera vez que lo leo. ¿Cuál es la función del Mashiach? ¿Para qué va a venir el Mashiach? El Mashiach va a venir para juntar todas las santidades particulares que están
en cada casa de Israel, juntarlas, asociarlas todas y con esa fuerza impresionante construir el Bet HaMikdash, tercer Bet HaMikdash. Y amén, que sea pronto, que lo podamos ver.